La comunicación es la acción y el efecto de comunicarse. Es un proceso de intercambio de información en el que el emisor transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que se produzca una respuesta de éste en un contexto determinado. Como sabemos, he dicho que es un proceso de comunicación en el cual se involucran varios factores, como los he mencionado, que es el emisor, siendo este el elemento o instancia en el que se crea el mensaje, o la persona o grupo de personas emisoras como fuente. El mensaje es una cadena infinita de señales producidas mediante reglas precisas de combinación. Es la información que el emisor envía al receptor a través de un canal. El receptor es quien recibe el mensaje, además que también puede fungir como emisor. Es el individuo que conoce los signos que son estructurados con la finalidad de comunicarle un mensaje. El canal es el medio por el cual los mensajes se transmiten a otra persona. Cuando se trata de una comunicación masiva, los canales pueden ser muchos y todo se da dentro de un contexto. El contexto es el conjunto de circunstancias en las cuales se produce la comunicación. Existen niveles de comunicación, los cuales comprenden diferentes esquemas y tipos de respuesta dependiendo del número de participantes en el proceso comunicativo. El más importante es la comunicación intrapersonal, pues esta no trasciende a otro individuo, sino que es la comunicación que se da en uno mismo. La comunicación interpersonal se da entre dos o más individuos que intercambian mensajes. La comunicación grupal son dos o más personas que creen que pueden lograr algo por medio de la acción conjunta. La comunicación organizacional es una estructura en la que los objetivos comunes mantienen cohesionada la totalidad. Y por último, la comunicación masiva, que es un medio que diseña y transmite contenidos a un público indeterminado e impreciso por su número y diverso por sus características. Hablando de comunicación, existen corrientes las cuales se presentan a través de la historia y se trata de explicar el impacto que ha tenido la comunicación en estas. La primera es el funcionalismo, el cual ha sido estudiado por diferentes teóricos, quienes se enfocan en la conducta con el fin de determinar el comportamiento de los humanos. Y el estructuralismo, donde varios autores se enfocan en la semiótica, quienes a través del estudio de los elementos que conforman destacan que no solo el lenguaje, sino también las imágenes y toda suerte de productos culturales es posible descifrar o reconstruir los significados que estos signos transmiten, de acuerdo con la cultura en la que son producidos y el contexto en el que son interpretados. Dentro de la comunicación existen diferentes barreras, que son obstáculos o dificultades que pueden representarse durante el proceso comunicativo. Tienen que ver directamente con las condiciones específicamente de un acto comunicativo, es decir, con los elementos puntuales que intervienen. Barreras semánticas. En relación con el significado de las palabras, explican el que no entendamos alguna frase o discurso, es decir, dificultan que entendamos un mensaje. Psicológicas. Tienen que ver con la situación psicológica del emisor o del receptor. Está relacionado con los estados emocionales, llegando a alterar el mensaje. Fisiológicas. Dificultan o impiden que el mensaje se transmita con claridad y presión. Físicas. Toda circunstancia del contexto o medio que dificulta una comunicación clara y fluida. Administrativas. Tienen que ver con los canales a través de los que se transmiten con el mensaje. Las relaciones humanas. Para que éste se dé, es necesario de dos personas. Necesita de una buena comunicación oral, dando sencillez en el discurso y hablando de una manera concisa. Además, se debe aprender a escuchar mostrando interés y dejando hablar. Existen factores que intervienen como la cooperación, el respeto y la cortesía. Además, existen obstáculos del emisor, que es el engaño y la mentira, y del receptor, que es el egocentrismo. Estas tienen reglas, que es el uso correcto de la comunicación no verbal, los gestos,
y el silencio cuando es necesario. En esta se pueden presentar rumores que son motivados por la curiosidad. Existen 3 tipos de rumores: optimistas, pesimistas y malvados. El liderazgo, las teorías y la evaluación. El liderazgo es definido como un proceso natural de influencia que ocurre entre persona, siendo el líder, y sus seguidores. Además, coinciden en que este proceso de influencia puede ser explicado a partir de determinadas características y conductas del líder por percepciones y atribuciones por parte de seguidores y por el contexto en el cual ocurre dicho proceso. La teoría del enfoque de rasgos permite decir qué tipo de persona es indicada para ocupar puestos de liderazgo, pero no indica si el líder será exitoso o no. La teoría del enfoque conductual hace el análisis de las conductas de los líderes y la relación entre estas y el liderazgo efectivo. La teoría del enfoque situacional. Existe un conjunto de teorías que conforman este enfoque. Se basan en la idea de diferentes patrones de conductas. Pueden ser efectivos en diferentes situaciones, pero que una misma conducta no es óptima para todas ellas. Y por último, el enfoque transformacional, que está liderado como un proceso influenciado en el cual los líderes influyen en sus seguidores. Los líderes asimismo resultan afectados modificando sus conductas. Tipos de liderazgo. El líder autocrático tiene la autoridad limitando la participación de los empleados, tomando decisiones unilateralmente. Líder burocrático es aquel que se asegura de que sus colaboradores o personas a cargo sigan al pie de la letra las reglas marcadas. El líder se asegura de que todo lo que se haga sea preciso y necesario. Líder carismático inspira a sus seguidores o equipos a conseguir metas y a trabajar con visiones inspiradoras. Líder participativo o democrático alienta a quien participen a la hora de decidir acerca de los procedimientos, objetivos, metas del trabajo, y es el quien tiene la última decisión o quien tiene la última palabra. El líder laissez-faire es el que ofrece libertad absoluta a la hora de actuar a los integrantes de la organización, de modo que se mantiene al margen y no interviene. El líder orientado a las personas, relaciones, se centra en organizar, apoyar y desarrollar personalmente los miembros que forman parte de su equipo, son más participativos y suelen fomentar su participación y tienen en cuenta a los que están a su alrededor. El líder orientado a la tarea se centra en la propia tarea, en que se alcancen los objetivos y el trabajo esté bien hecho. El líder transaccional implica que sus seguidores o miembros de su equipo lo obedezcan. Ellos reciben un pago a cambio del esfuerzo y las tareas que realizan. Hablando de liderazgo, tenemos en cuenta que existen elementos necesarios en un líder, los cuales son los siguientes. Un líder debe saber comunicarse, debe saber expresar los mensajes de manera efectiva, directa y coherente. Tener valores como la pertenencia, empatía, solidaridad y el sentido de la justicia. Debe solucionar conflictos buscando estrategias efectivas para solucionarlos. Debe saber gestionar sus emociones, controlándolas, y debe saber cuándo y cómo expresarlas. Tiene que saber gestionar los recursos procurando sacar el máximo de provecho a estos. Debe tener educación financiera. Este posee claves para la gestión financiera. Tiene que tener bien claro la definición de objetivos y metas, es decir, debe saber hacia dónde van los esfuerzos de él y su equipo. Tiene que saber gestionar el tiempo para determinar de buena medida la eficacia de sus proyectos. Además, debe gestionar el talento. Debe saber el talento de todos sus trabajadores. Para tomar buenas decisiones como líder, se deben seguir los siguientes pasos. Primeramente, se debe decidir quién decide. Puede ser una persona, un grupo por consenso o grupo por votación. Después, se tiene que ver la conformidad de las personas, teniendo en cuenta que este debe ser alto. Ver la decisión como parte de una visión global, es decir, ver que la decisión sea vista desde un panorama general de lo que se está haciendo. Recabar información, que serían los resultados probables, posibles, efectos secundarios y soluciones posibles. Después de esto, se tiene que considerar todas las soluciones posibles, haciendo una lista de decisiones imaginables. Se deben evaluar las posibilidades, es decir, cuáles tienen mayor sentido, y decidir la decisión debe ser clara
Y por último, se tiene que dar seguimiento a la decisión. Se debe asegurar que se lleve a cabo y el trabajo no se pierda. Las funciones de un líder. Este debe adquirir habilidades como control, delegación, comunicación, motivación y metas. Debe conocer a sus miembros de fortalezas, debilidades, gustos, motivaciones y necesidades personales. Debe determinar metas, es decir, a dónde quiere llegar. Debe planificar acciones y conocer quiénes son aptos para realizarlas, como recursos humanos y fortalezas. Debe coordinar el accionar de los miembros, utilizar recursos de manera eficiente. Analiza y corrige fracasos, pues esta es una oportunidad de crecimiento. Representar el equipo delante de otros en buenos y malos momentos. Mantener motivados a los miembros y promueve el desarrollo consciente. El líder debe estar motivado para poder motivar al resto. Trabajo en equipo. Es definido como un número reducido de personas con capacidades complementarias comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planteamiento común, y con responsabilidades mutuamente compartidas. Este tiene características muy específicas, pues implica integrar a personas con diferencias. La influencia del líder debe provocar resultados positivos y la sinergia del todo es más que la suma de sus partes. También tiene ventajas, pues existe mayor creatividad y solución de problemas, integración de metas específicas en una meta común. Pero también existen las desventajas, pues resulta difícil coordinar las labores de un grupo humano, diferentes formas de pensar, capacidades, disposición para trabajar y responsabilidad. En el trabajo en equipo se presentan problemas a los cuales se les tiene que dar solución. Aquí se deben tener antecedentes, que es cómo empieza ese problema. El desarrollo es al momento de que se da el problema y la solución es cómo se va a llegar a solucionar el problema. Existen 3 tipos de trabajo, que es el disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar. El trabajo disciplinar se aplica en el campo pedagógico, al tipo de trabajo científico que requiere metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes disciplinas, y en general la colaboración de especialistas procedentes de diversas áreas tradicionales. El trabajo multidisciplinar se refiere al trabajo que incluye más de una disciplina pero cuyo mecanismo de interacción es la yuxtaposición entre estas. Y el trabajo interdisciplinar se refiere al trabajo de cooperación e integración entre 2 o más disciplinas y su enfoque es la obtención de síntesis que traspasen los límites de las disciplinas participantes. Dentro de la participación de los profesionales de enfermería en equipos de salud existe algo muy importante que, como lo hemos venido viendo, es la comunicación. La comunicación en enfermería involucra en hablarles, responderles y escucharles a los pacientes. Existe un proceso de comunicación en el cual el emisor envía un mensaje que se da al receptor por medio de un canal. Existe la comunicación verbal. Existe la comunicación verbal, siendo el mensaje es verbalizado, pues se utilizan palabras ya sea de manera oral o escrita. Y por otro lado, existe la comunicación no verbal. Es aquella que se da sin el uso de palabras. Se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, la postura, la sonrisa y el contacto físico que se le da a la otra persona. Dentro de todo esto existen componentes paraverbales, como lo son el volumen de la voz, el tiempo del habla, el tono, la velocidad, la fluidez y la claridad, las pautas y silencios y la lactancia de la respuesta. Con esto hemos concluido todos los temas abordados durante el semestre 3 de la carrera de enfermería. Muchas gracias.